hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que nos parezcamos a Jesús? ¿No? Ajá. Bueno, nosotros no nos parecemos a Jesús todavía. ¿Cuándo nos vamos a parecer a Jesús? Cuando dejemos de ser nosotros. Cuando nosotros dejemos de ser nosotros, entonces vamos a ser como Jesús. Dios quiere que todos seamos a la imagen de su Hijo. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere formar su iglesia. Dios no quiere individuos talentosos o individuos espirituales. Dios quiere su iglesia. Quiere un cuerpo conformado donde todos sean iguales a su Hijo. Aquí nosotros vemos que lo que Dios quiere es que seamos muchos hermanos de Cristo. ¿Amén? Bien. Ahora, ¿cómo va a lograr eso Dios? Bueno, Dios depositó en nosotros el espíritu de vida al momento en que entramos en Cristo Jesús. El espíritu de vida va creciendo dentro de nosotros y nos va transformando. Nos va transformando y la ley del espíritu de vida actúa inmediatamente de manera espontánea para que nos conforme a la imagen de Jesucristo, nos dé la forma de la imagen de Jesucristo. Por eso es que en este versículo vemos que es el Hijo primogénito, porque después de ahí seremos muchos hijos de Dios. Amén. Romanos 1:4 dice así, que fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Dios quiere que seamos como su Hijo Jesucristo. Dios ya nos predestinó, Dios ya nos tomó para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, de manera que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Dice Efesios 1:5, dice que Dios nos predestinó para estar afiliados, para ser hijos, por medio de Jesucristo, para Dios, porque eso le complace a la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad y la voluntad de Dios se complace en que nosotros lleguemos a ser afiliados como hijos. Eso es lo que desea Dios. Dios desea su iglesia. Nosotros debemos de tener en mente siempre cuál es el deseo del corazón de Dios. Y el deseo del corazón de Dios es tener una iglesia. Y cuando nosotros hablamos de una iglesia, no se habla de una denominación, no se habla de un templo, no se habla de un edificio, se habla de un grupo de personas. Tampoco se habla de individuos solitos que le hagan al evangelista y al profeta y al maestro. No, quiere un grupo de personas que representemos y que expresemos la vida de Dios en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Dice Romanos 8:29, vamos a verlo otra vez. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos iguales a Jesús. Antes de la fundación del mundo, Dios nos predestinó. Dios ya estableció nuestro destino final. Dios ya escogió lo que nosotros vamos a hacer. Aún no sabemos todavía lo que hemos de ser, pero Dios ya sabe lo que vamos a hacer. Vamos a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto significa que la conformación de Cristo en nosotros es el final feliz de nosotros. Nosotros no vamos a dejar de ser procesados de parte de Dios hasta que seamos exactamente una copia fiel e idéntica de su Hijo Jesucristo. Ese es el deseo de Dios. Esa es la iglesia.
un grupo de personas que nos parezcamos a Jesús. Si tú quieres sobresalir y no dejas a tu esposa que sobresalga, no va a lograr Dios su propósito en ti como pareja. Si tú quieres sobresalir y no dejas que tus hijos sobresalgan, no va a ser el propósito de Dios para tu vida. Seremos conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Cristo sería el primer Dios hombre, con miras a que lleguemos a ser un grupo de Dios que le pertenece a Dios y que seamos hombres. Lo que pasa ahí es que así como Jesús es Dios hombre, nosotros también seremos dioses y mujeres hombres que estemos conformando el cuerpo glorioso de Jesús. Dice 1 Juan 3:2. Esta es la esperanza que debemos de tener siempre todos nosotros, porque esa es la visión de Dios para nosotros como iglesia, que nosotros cumplamos el deseo del corazón de Dios. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Que todos seamos exactamente iguales que Jesús. Bien, vamos adelante. Efesios 3:11 que nos dice algo interesante. Dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito de los siglos o el propósito eterno es el plan eterno que Dios hizo en la eternidad pasada. O sea que Él llevó a cabo y cumplió y realizó antes de que nosotros existiéramos. Cristo nuestro Señor Jesús. Quiere Dios que nosotros expresemos a Cristo, que nosotros reflejemos a Cristo. ¿Está claro? Bien. Por medio de la conformación, Dios nos va dando la forma de Cristo y va a obtener una expresión de un cuerpo donde reflejemos a su Hijo primogénito junto con sus muchos hijos. Nosotros vamos a ser una parte de Cristo, no el todo, una parte de Cristo. Y los demás van a ser la parte que nos hace falta a nosotros para reflejar a Cristo completamente. Ser conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios significa ser salvos en vida, no muertos, en vida. Para no reflejar nuestro yo, es decir, seremos salvos de expresarnos nosotros. Seremos libres de que nosotros ya no vamos a aparecer en la fotografía, va a aparecer Cristo. Romanos 5:10 dice esto: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El príncipe de este siglo tiene bajo dominio y control los sistemas. Tiene bajo dominio y control el sistema monetario, tiene bajo el control el sistema educativo, tiene bajo control el sistema político. El demonio, Satanás, el contrario de Dios, el diablo, tiene un dominio sobre el mundo de esa manera. Pero nosotros vamos a vencer ese dominio y ese reinado. Esos reinados que Él tiene, se los vamos a quitar y lo vamos a entregar a Dios, o sea, a Jesús. Nosotros tenemos que luchar y vencer, pero no podemos vencer si no tenemos a Jesús. Por eso es que nosotros debemos de ir renunciando a nuestro yo para parecernos cada vez más a Jesús. Ser conformados a la imagen de su Hijo, así como Cristo es el cuerpo de Dios, así como Cristo expresa a Dios por su cuerpo humano, así nosotros tenemos que expresar a Cristo. Cuando nosotros expresamos al yo, estamos expresando a Satanás. Mateo 16
Dice, desde entonces comenzó Jesús a manifestarles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús les estaba hablando del suceso espiritual que tenía que acontecer encima de su vida. Entonces Pedro, tomándolo aparte, le dice, ven. Entonces le dijo, Dios tenga compasión de ti, Señor. De ningún modo te suceda eso. Allí habló el yo de Pedro. Pedro amaba a Jesús con su yo y trató de protegerlo. No quiero que te pase eso. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Cuando tú expresas tu yo, reflejas a Satanás. Cuando Pedro expresó su yo, estaba expresando al diablo. Cuando tú no expresas la voluntad de Dios, sino la voluntad tuya, estás expresando la voluntad de Satanás, no la voluntad de Dios. Por eso le dijo, me eres tropiezo, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El diablo siempre pone la mente en las cosas de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, fíjense lo que les empezó a decir, si alguno verdaderamente quiere venir en pos de mí, niegue su propio yo, porque su propio yo refleja a Satanás y no me reflejas a mí. Eso está diciendo. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque si reflejas a tu yo, estás reflejando al diablo. No estás reflejando la vida de Dios en ti. El que quiera salvar la vida de su alma la perderá. Porque el que quiera rescatar a Satanás en su propio cuerpo se va a morir. Pero el que quiera expresar a Dios a través de su cuerpo va a vivir la eternidad. ¿Se entiende esa parte? Está expresado claramente. La expresión del yo consiste en reflejar el yo. Todos necesitamos ser salvos de reflejar el yo. Y eso solamente se logra cuando la vida de Cristo fluye en nosotros. Cuando hayamos sido ya salvos de reflejar al yo y hayamos sido plenamente conformados a la imagen de Cristo, el Hijo primogénito de Dios, entonces nosotros seremos hijos de Dios. Mientras todavía salga tu yo, todavía no lo eres. En realidad, en todo aspecto tendremos la semejanza de Dios como hijo de Dios. Dice Hebreos 2:10, porque convenía a aquel para quien y por quien son todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por los sufrimientos al autor de la salvación de ellos. En Hebreos 2:10 nosotros vemos que Dios quiere que nos parezcamos a Jesús, porque quiere que seamos muchos los hijos de Dios. Dice, porque todavía a aquel es Dios. Dice, para quién y por quién son todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria, los muchos hijos son los muchos hermanos que están mencionados en Romanos 8:29. O sea, también los muchos granos que están en Juan 12:24. Aquí está hablando de muchos hijos, como en Romanos 8:29 habla de muchos hermanos, y como en Juan 12:24 habla de muchos granos. En el último paso de la salvación de Dios es que nosotros seamos introducidos a la gloria de Dios. Los muchos hijos de Dios vamos a ser introducidos a la gloria de Dios. Entonces nosotros podemos ver que ese es el deseo de Dios. Dios desea conformar su iglesia. Pero cuando nosotros seamos conformados realmente a la imagen
imagen de Jesús, vamos a dejar de expresar el yo. El yo siempre refleja a Satanás. Por causa del yo siempre hay disgustos, hay enojos, hay carencias, hay sufrimientos, hay dolor, hay muerte, hay odio, hay diferencias entre nosotros, porque mi yo no se parece al tuyo, y porque tú quieras que sea como tú quieres, o yo quiero que seas como yo quiero, y no que seas como tú eres. Nadie acepta al otro tal como él es. Por eso en las relaciones humanas entre los hombres se establecen ese tipo de parámetros de ser un poco más condescendientes con los demás, aceptándolos tal cual son. Esas son las reglas de humanismo. En las reglas de humanismo dice que nosotros tengamos ¿cómo se le llama? La empatía de poder tener al otro como si fuéramos nosotros. Entenderlo y comprenderlo y no discutir acerca de su personalidad. Eso es lo que tratan las relaciones humanas entre los hombres. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que todos seamos exactamente iguales a su Hijo Jesús. Y ahí no vamos a tener diferencias. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ser salvos de reflejar el yo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver otra parte. Vamos a Romanos 5:10 de nuevo. Dice que antes nosotros éramos enemigos, pero ahora fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora, estando nosotros reconciliados con Dios, vamos a ser salvos en su vida. ¿De qué vamos a ser salvos? Vamos a ser salvos de reflejar el yo. Vamos a ser liberados de no expresar ya el yo, y eso va a causar sufrimiento. Es lo que está diciendo la Escritura. Aunque hemos sido ya regenerados por ser los hijos de Dios, y aunque en cierto modo tenemos el aspecto de hijos de Dios, por esta razón necesitamos ser salvos en la vida de Cristo, salvos del yo. Eso es lo que dice Romanos 5:10. Salvos en su vida. O sea, la vida de Jesús va a ser reflejada y nosotros vamos a ser liberados de nuestro yo. Nuestra vieja naturaleza ya no se va a expresar. Su vida de Jesús es la que va a expresarse en nosotros, y nosotros vamos a dejar de expresarnos a nosotros. Vamos a dejar de pensar o de decir yo pienso, yo siento, yo creo, yo imagino, yo supongo, ¿verdad? Esas palabras ya no van a estar en nosotros, porque Dios va a transformarnos con su vida. Es lo que dice Romanos 5:10. Nosotros vamos a ser salvos en la vida de Cristo, de modo que ya no nos vamos a poder expresar a nosotros mismos. Es decir, no vamos a expresar nuestro yo, no vamos a expresar ningún aspecto del yo. El yo va a quedar anulado totalmente. La expresión de nuestro yo equivale a la expresión de nuestra propia imagen totalmente satanizada. Nosotros necesitamos esa salvación, ser salvos de reflejar nuestra propia semejanza para tener el aspecto de hijos de Dios. Ser salvos de reflejar nuestra propia semejanza equivale a ser conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. Cuando hayamos sido salvos de reflejar nuestro yo, y hayamos sido plenamente conformados a la imagen de Cristo, el Hijo primogénito de Dios, seremos hijos de Dios en realidad, y en todo sentido tendremos el aspecto de hijos de Dios. Amén. Vamos a decirle a Dios esa verdad. Señor, sabemos que nosotros expresamos a Satanás cuando expresamos nuestro yo. Cuando decimos yo creo, yo pienso, yo imagino, yo supongo, yo sé, yo lo siento. Señor, todo esto tiene que dejar de ser.
Sálvanos de expresar al yo para expresarte a ti. No queremos vivir, Señor, expresando al enemigo tuyo a través de nuestra persona. Queremos realmente menguar para que tú crezcas en nosotros y te expreses a través de nosotros. Nos causa mucha vergüenza ser nosotros. Cuando estamos enojados expresamos nuestro yo verdadero, pero nos causa mucha vergüenza cuando el yo se desvanece y llega el arrepentimiento, porque nos damos cuenta que horribles somos cuando hablamos, cuando pensamos, cuando imaginamos, cuando suponemos, cuando decidimos y tomamos acciones, Señor, que son molestas a los demás. A veces hasta golpeamos con palabras o con los puños, con las manos, empujamos y lastimamos los corazones de los demás. Señor, no queremos seguir siendo nosotros. Queremos dejar de ser nosotros para ser tú. Queremos que tú, Señor, te expreses cada vez más a través de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Que tu espíritu nos inunde de la cabeza a los pies y que cada día que pase crezcamos más en vida. La vida tuya, Señor, sea expresada a través de nosotros y no, Señor, expresemos nuestro yo antiguo como si fuéramos cristianos. Señor, el ser cristiano es expresarte a ti porque te pertenecemos a ti. Que tu vida, Señor, se encuentre dentro de nosotros creciendo cada vez más y que podamos anular el yo con el poder de tu vida. Líbranos del yo. Queremos ser salvos del yo, salvados del yo por tu vida. Tu vida crezca en nosotros, tu vida consuma el yo, tu vida haga crecer en nosotros la espiritualidad, la santidad y la libertad que nos has dado. Señor, permite que cada día nuestro yo no se refleje, sino se refleje tu santidad y tu pureza en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestros suspiros, en nuestras melancolías. En todo eso, Señor, te expreses tú y no nosotros. Para glorificarte a ti lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús le habló a Pedro de negarse al yo, y le habló a todos los que oyeron cuando le dijo: apártate de mí, Satanás. Aunque Pedro habló motivado por un amor que él sentía por Jesús, era un amor bueno, pero tanto ama uno a la persona que la ofende y la lastima. Había una persona que amaba tanto a su novio, ¿verdad?, que vendió su cadena para comprarle un reloj. Y el novio amaba tanto a la novia que vendió su reloj para comprarle su cadena a su novia. Cuando se entregaron los regalos, estaba en el puesto lo que habían vendido, pero recibieron regalos uno al otro, ¿sí? Ellos no sabían lo que se iban a regalar. Pero lo mismo puede suceder de manera negativa. Uno se molesta y se enoja porque la persona hace cosas que no quiere que haga. Y la otra persona hace cosas porque no quiere que la otra persona haga las cosas que va a hacer. Vamos a pensar, vamos a cargar un balde con agua. Y tú lo quieres cargar, pero la otra persona se enoja y dice: no lo cargues. Y tú dices: sí lo cargo, y están discutiendo y casi tiran el agua. Y terminan peleados porque uno quería cargar el agua y el otro también la quería cargar. Uno tenía sus motivos y el otro tenía sus motivos. Pero los dos salieron lastimados. Al final de cuentas, el más fuerte venció y se llevó el agua. Pero terminó sangrando su corazón porque se lastimó por dentro, por haber lastimado a quien amaba. Él no quería que la otra persona cargara porque la amaba. Y la otra persona no quería que cargara a él porque lo amaba. Pero por esa razón se pelearon y se lastimaron los dos. Los dos salimos perdiendo cuando nos amamos con el yo. El yo lastima, pero el amor de Dios nos eleva a una espiritualidad mayor. Tenemos que aprender a dejar el yo, porque el yo expresa a Satanás. Y Satanás no vino sino para matar, matar y destruir. Pero Dios vino para dar vida y darnos vida en abundancia. Cuando nosotros aprendemos esto, vamos a expresar cada vez más a Jesús en vez del yo. Porque tenemos que tener en mente que lo que Dios quiere precisamente es que expresemos a su Hijo. Quiere que seamos exactamente igual a Jesús.
Pero nosotros, por más que tratemos de mejorar nuestra conducta, no lo vamos a lograr, porque sería tu yo queriendo perfeccionarse. Tienes que abandonar al yo por completo y solamente dejar que se exprese la vida de Dios a través de ti. No es ningún esfuerzo, solamente es expresar la vida de Dios en ti. ¿Ok? Aunque Pedro le habló motivado por ese amor que sentía por el Señor, en ese momento, a los ojos de Dios, Pedro era el propio Satanás. Cuando tú ves a la persona que está peleando contigo, tú ves al mismo Satanás peleando contigo. Te está hablando de una forma hiriente, airada, fuerte, agresiva, cruel, despiadado. Puede haber hasta empujones, o jalones, o rasguños, o golpes. Si no es que hay cuchillos enterrados o balazos sonados, ¿verdad? Pero hay violencia, mucha violencia cuando el diablo se expresa. Pero cuando Dios se expresa, se acaba el pleito y llega el amor de Dios, y ese cubre multitud de pecados. Bueno, el yo entonces, hermano y hermana, es la encarnación de Satanás. Cada vez que tú expreses tu yo, estás expresando al diablo. No dejes que el diablo encarne en ti. Mejor expresa a Cristo. El yo es la corporificación y la expresión de Satanás. Todo ser humano tiene un yo. Nosotros no nacimos solamente con el yo y en el yo, sino que somos el yo desde nacimiento. Nosotros somos la expresión corpórea de Satanás. El trabajo que Dios está haciendo es muy grande porque nos está transformando todos los días. Mientras seamos naturales, vamos a expresar el yo. Pero cuando dejemos de ser naturales y todo sea espiritual en nosotros, vamos a expresar a Cristo. Ya sea que amemos a otros o que los aborrezcamos, lo que se expresa a través del amor o del odio es el yo nuestro. A los ojos de Dios, alguien que por naturaleza es amoroso tiene la misma esencia que alguien que por naturaleza está lleno de odio. El odio y el amor es la misma cosa. ¿Sabías eso? El que ama está ciego, igual que el que odia. ¿O no? Cuando tú odias, estás ciego. Y cuando tú amas, también estás ciego. El odio y el amor son idénticos en cuanto a la expresión del yo, ceguera total. Entonces, no pienses que tu amor natural va a expresar a Cristo. Nunca pienses eso. Muchas veces nosotros llegamos a pensar que solamente el odio expresa a Satanás, pero el amor expresa a Cristo. No, mientras sea tu yo, estás expresando a Satanás. Hay un amor que estrangula, que asfixia, que prohíbe, que inhibe, que quita libertad, que subyuga. Ese amor, dice uno, este no puede ser que sea del diablo porque es amor. Te estoy amando. Por eso no quiero que vayas a tal lugar. Por eso no quiero que te vistas así. Por eso no quiero que te pintes así. Porque te amo. Ese es el amor del yo. Estás expresando al diablo. Mientras tú y yo seamos naturales y estemos en el yo, lo que nosotros estamos expresando no es a Cristo. La expresión de Cristo emana exclusivamente de la vida de Cristo, no de tu vida natural. Por eso es que necesitamos pasar por el proceso de conformación, todos. El hijo primogénito obtendrá muchos hermanos como hijos de Dios. Cristo era el único hijo, el hijo unigénito de Dios. Pero ahora, mediante su encarnación, su crucifixión y su resurrección, Cristo llega a ser el hijo primogénito. Y los muchos hijos, quienes son sus hermanos, son conformados a su imagen.
Dice Romanos 1, 3 y 4, dice, acerca de su Hijo, que era del linaje de David, según la carne, que fue designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. En estos dos versículos, Cristo, el Hijo de Dios, es el prototipo. Y cuando vemos nosotros el capítulo 8, versículo 29, ahí vemos nosotros, los muchos hermanos son los que fuimos maquilados con el prototipo. Somos los muchos hermanos, somos una producción en serie, una línea de producción que salió del corazón de Dios. El prototipo es Cristo, el patrón es Cristo, y de ahí todos somos cortados por el mismo modelo para sacar una figura idéntica a todos los muchos hermanos. En Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos es lo que declaró que Él era Hijo de Dios. Aunque Él era Hijo de Dios desde la eternidad, cuando resucita Él es Hijo de Dios también. El versículo 8:29, aquí en el 1:4 vemos que Él es el único Hijo, y en el 8:29 vemos que Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Los muchos hijos vamos a ser conformados. La designación del único hijo tiene que ver con el prototipo, pero la conformación de los muchos hijos constituye la obra de producción en serie de Dios. Teniendo Dios un patrón, un modelo, un prototipo, todos somos recortados y justificados a la imagen de Jesús. Dios procura tener una producción en serie para producir muchos hijos conformados a la misma imagen del primogénito Jesucristo, el prototipo número 1. ¿Te pareces a un hijo de Dios? ¿O todavía estás medio raro? Puede ser que en cierto modo tengas la semejanza de un hijo de Dios, aunque probablemente no la tengas en todos sentidos. Algunas partes ya las dominaste, otras no. ¿Cuánto necesitamos ser salvos? Muchos necesitamos ser salvos. ¿De qué vamos a ser salvos? De vivir en nuestro yo. Para poder obtener el aspecto de ser hijo de Dios, necesitamos renunciar al yo. Necesitamos nosotros llegar a ser hijos de Dios. Y para eso necesitamos renunciar al yo. Jesús te dijo con claridad, si alguno quiere ser mi discípulo, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a declarar esta verdad. Señor Jesús, tu vida está en nosotros. Queremos expresarte. Sabemos que el diablo y Satanás está encarnado en nuestro yo. Y cada vez que Él se expresa por nuestros ojos, por nuestra boca, por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes, por nuestras acciones, Señor, te fallamos. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado muchas veces. Por más que nos esforzamos nosotros, no podemos corregirnos. Señor, necesitamos tu vida. Expande tu vida, inyecta tu vida, infunde tu vida, crece dentro de nosotros, por favor. Introduce dentro de nosotros más vida, llena de tu gracia y de tu verdad, porque por nosotros mismos no podremos jamás corregirnos. Hemos intentado ser buenos y terminamos siendo malos. Hemos pensado no pelear más y terminamos peleando. Hemos pensado no discutir y terminamos discutiendo. Hemos decidido no pensar mal y terminamos pensando mal. Hay una lucha entre nosotros que nosotros no somos capaces de ganar. Señor, necesito tu vida. Llénanos de tu vida para que te podamos expresar
ten misericordia de nosotros, no nos dejes solos, no nos abandones, infunde tu vida, haz crecer en nosotros tu vida, para que ya no expresemos al yo, porque en el yo está encarnado el diablo, tu adversario. Queremos con todo nuestro corazón expresarte, ser santos, ser limpios, ser puros, ser llenos de tu vida, pero no podemos por nosotros mismos. Bendícenos con tu Espíritu, llénanos de tu gracia y tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Aleluya.